pasillos para el tema de montacargas o equipos de transporte, que pueden ser montacargas que van a una sola vía, en un solo sentido o en doble sentido. Entonces, en ese video que nosotros vimos y escuchamos, ahí nos daban datos ya de las dimensiones de esos pasillos. Entonces, las máquinas están separadas por espacios que están normalizados y que están establecidos. Entonces, por ejemplo, eso está en función del 2393, del decreto ejecutivo 2393, y también hay reglas arquitectónicas, como les decía, hay libros de arquitectura donde nos dan esos espacios, pero ya queda en el diseño del industrial, porque, por ejemplo, el tema es que lo que es oficinas, lo que es servicios básicos, servicios generales, de plantas se lo puede dejar a un arquitecto al 100%. Cuando ya entra el diseño del proceso, entra el área de producción como tal, necesariamente tienen que estar los industriales. Entonces, ahí vienen ciertas normas, ciertas reglas y ciertos procedimientos que nosotros aplicamos y que tendríamos que dar esa información o coordinar esa información con la gente que está haciendo el diseño de la planta. En este caso podrían ser ingenieros civiles o podrían ser arquitectos. Pero quien diseña el proceso somos los industriales. O sea, no puede un ingeniero civil o un arquitecto pretender diseñar el proceso, sino que ese es nuestro trabajo. Entonces, verán, aquí nosotros tenemos la ecuación esta de Gurchet, donde ustedes pueden ver claramente lo que hemos venido viendo ya, las ecuaciones, las fórmulas, y nosotros decimos que la superficie total. Entonces, aquí debemos entender algo, ¿no? Nosotros tenemos una planta de producción y esa planta de producción puede tener distintas áreas. Nosotros lo que vamos a ajustar en el cálculo es las áreas de producción, donde van a estar las máquinas, donde van a estar los sitios de almacenamiento de materia prima, de producto terminado, bodegas, etcétera. Pero nosotros a través de este método de Gurchet lo que hacemos es calcular los espacios que utilizan las máquinas, los medios de producción. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Denme ahí un minutito. Ya, entonces, miren, la superficie total de un área, de una línea, de una sección, y al final de una planta es igual al número de elementos móviles o estáticos de un tipo, ¿sí? Denme ahí un minutito, espérenme. Ya, entonces el número de elementos móviles o estáticos de un tipo por la superficie estática, que es la proyección de los lados en el plano. Entonces, esta superficie estática podría tener elementos móviles y esos se sumarían a esa superficie. Entonces, ahí, por ejemplo, yo les decía los ejemplos típicos, ¿no? Las fresadoras. Las fresadoras tienen mesas que sobresalen de la parte principal y hay mesas que también giran, entonces se sumaría a esa superficie estática. La de gravitación, entonces la superficie de gravitación es la superficie que utiliza el obrero. Entonces habrá máquinas que se operan con 1, con 2 y hasta con 3 obreros. Inclusive hay máquinas donde los obreros se ponen alrededor al menos unos 5, 6 o hasta 7 obreros. Habría que ver cuál es la máquina, ¿no? Entonces, esa es la superficie de gravitación. Es la superficie utilizada por los obreros. De ahí viene la superficie de evolución. Entonces, la superficie de evolución significa movimiento. Entonces,
es una superficie que se utiliza para el desplazamiento del personal, a diferencia de la superficie de gravitación. La superficie de evolución significa movimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren ustedes, aquí están viendo, ya les marco. La superficie de gravitación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es la superficie que el obrero necesita. Y en este caso, como el obrero está sentado, lo que va a necesitar es, no sé, girarse, mover los brazos, y esta superficie de gravitación es esta que está coloreada. En cambio, la superficie de evolución es aquella superficie que ya necesita el obrero para desplazarse. Estará en un momento aquí, estará en otro momento acá, en otro momento por acá, y esa superficie de evolución es la que necesita este obrero para moverse alrededor de la máquina. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos que esta máquina hay que moverse por un lado, 2 lados y 3 lados. Y seguramente esto de aquí será el espaldar y estará pegado, por ejemplo, a una pared, por decir algo. O no se necesita acceso, aunque nunca una máquina ustedes deben colocarla pegada a una pared porque siempre se necesita hacer mantenimiento. Entonces, si por ejemplo esto es una pared, las máquinas, por menos espacio que necesiten, nunca van pegadas a la pared. Entonces siempre se deja un espacio entre la pared y la máquina para cuestiones de mantenimiento. Entonces, la superficie de evolución, entonces hablamos de que es para desplazamiento del personal, equipos, medios de transporte. Por ejemplo, habrá máquinas que usted necesita carros, necesita grúas, necesita tecles para mover cosas alrededor. Entonces, esa superficie de evolución considera esos elementos. Ahora, aquí, miren, aparece este factor K, ¿no? Para calcular esta superficie de evolución aparece un factor K. ¿Y ese factor K con qué se relaciona? Con el tipo de industria. Entonces, yo les decía, ¿no? En esta tabla. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, aquí hay valores pequeños de 0.05 a 0.15 donde uno toma el valor promedio. O sea, si restamos 0.15 menos 0.05, entonces tendremos aquí 0.10. 0.10 más 0, a ver aquí, ¿no es cierto? 0.05 y 0.15. Entre estos dos hay 0.10. Esto dividido para 2 es 0.05. Entonces, con lo que el centro aquí sería 0.10 aquí. Y este sería el centro. Este sería el factor a tomar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, los factores K dependen del tipo de industria. ¿En función de qué? Del nivel de automatización. Entonces, aquí hablamos de una gran industria, alimentación, evacuación mediante puente grúa. Estamos hablando de automatización prácticamente al 100%. Estamos hablando de procesos en línea. Estamos hablando de procesos donde el movimiento de los elementos puede llegar por banda transportadora, por puente grúa, puede llegar por cangilones, etcétera. Es decir, hay movimiento del puesto o hacia el puesto de manera automática. Por ejemplo, aquí podría llegar por una banda transportadora el producto, ser procesado. Ahí esta pizarra entiende figuras automáticamente. Entonces, aquí llegaría y aquí se procesa y aquí sale, ¿no? Entonces, esto sería 100% automatizado prácticamente. Trabajo en cadena con transportador mecánico 0.10 a 0.25. Miren cómo va subiendo, ¿no? ¿Por qué? Ustedes se van a dar cuenta que conforme la automatización baja, por ejemplo, esto es menor automatización y esto es mayor automatización. Conforme baja el nivel de automatización, los factores se hacen más grandes. O sea, esta superficie de evolución se hace más grande, porque no es lo mismo, por ejemplo, superficie de evolución igual
a superficie estática más superficie de gravitación por K. Cuando este factor es más pequeño, estamos frente a industrias prácticamente automatizadas. No es lo mismo multiplicar, por ejemplo, yo que sé, supongamos, 7 más 9 por 0,10, 16, y aquí me sale 1.6. Si nosotros vamos acá, aquí el medio es 2.5. En cambio, si multiplicaríamos aquí por 2.5, aquí ya cambia, 7 más 2, 7 más 9, 16, por 2.5, 32, 40, a ver, 32. Entonces cambió. Miren lo que es. Porque aquí estaríamos hablando de una empresa 100% automatizada prácticamente y aquí una empresa manual. Entonces, ustedes pueden ver que conforme la automatización de las plantas aumenta el espacio, la superficie de evolución, sí, se disminuye. ¿Por qué? Porque en ese caso no necesita la persona moverse alrededor de las máquinas, sino que la materia prima, los insumos que llegan a las máquinas prácticamente llegan de manera automática a través de bandas, a través de puentes grúas, etcétera. Ahora, nosotros vimos en los videos de que hay espacios predeterminados. Entonces, este libro recoge ya datos, ¿no? Yo les voy a dar otros datos que vamos a combinar con estos porque a veces hay valores que no consideran los textos, pero en el material que tengo yo sí está esos datos. Entonces, miren aquí, en lo que se refiere a equipos cuya vista de planta sea un círculo, tanques, entre otros, normalmente se considera N igual a 2. ¿Qué es N? Es el número de lados, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para calcular la superficie de gravitación. N número de lados. Entonces estamos hablando de este caso de un equipo cilíndrico, una máquina, un elemento cilíndrico. Entonces ahí se habla de que N es igual a 2 y la fórmula pi r cuadrado para el cálculo de la superficie estática. ¿Esto qué es? Pi r cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? Es el área del círculo como tal. El área del círculo, ¿no es cierto? Entonces lo que dice es que para el cálculo de la superficie estática se calcula el área del círculo, porque es un elemento circular, cilíndrico. Entonces, miren, en lo que se refiere a equipos cuya vista de planta sea un círculo, tanques entre otros, normalmente se considera N igual a 2 y la fórmula para el cálculo de la superficie estática. La superficie estática es la superficie que proyecta una máquina. Entonces, si una máquina, por ejemplo, tiene, yo que sé, 7 metros de ancho y 2 metros de profundidad, aquí la superficie estática es 14 metros cuadrados. Esto es lo que proyecta, ¿no? Esa es la superficie estática. Aquí, por ejemplo, miren. A ver, ¿dónde está? Ya aquí, superficie de gravitación es la superficie utilizada por el obrero y por el material acopiado para las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo. Esta superficie se obtiene por cada elemento multiplicado la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina debe ser utilizada. Entonces, miren, para esta superficie de gravitación, la diferencia entre la superficie de gravitación y la de evolución es que en la de gravitación uno dice, mire, tengo esta máquina. ¿Sí? Tenemos esta máquina. Entonces, ¿qué decimos? Calculamos la superficie estática. Entonces, la superficie estática es esto. Es el ancho por la profundidad. Superficie estática X por Y. Pero resulta que esta máquina tiene que ser operada por algún obrero y ese obrero necesita ponerse en algún momento aquí, acá, acá. 3 lados. Ese obrero necesita algún elemento, algún utensilio para depositar, por ejemplo, materia prima. Supongamos que es un elemento circular así. Aquí,
aquí y aquí, dependiendo del sitio. Entonces, esta superficie de gravitación es la superficie que ocupa este obrero, ¿sí? Y este material. Entonces, esta superficie se obtiene para cada elemento multiplicado por la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina deben ser utilizados. Entonces, aquí tengo dos elementos. Entonces, supongamos que el obrero ocupa, sí, 75 centímetros de ancho y de profundidad 50. Entonces aquí tendría una superficie estática del obrero, que sería 0.75 por 0.50, superficie estática del obrero. Y supongamos que esto tiene un radio de 30 centímetros, o sea, 0.30 metros. Entonces, la superficie estática de ese elemento sería igual a pi por 0.30 al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? La superficie de gravitación se obtiene multiplicando la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina deben ser utilizados. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es asumir el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? El peor de los casos es que estos elementos no estén confundidos uno tras otro. O sea, aquí miren, si nosotros trazamos una línea acá, podemos decir que estos elementos prácticamente se confunden. Entonces, ustedes en el cálculo de espacios de máquinas tienen que considerar el peor de los escenarios, que sería que el utensilio esté aquí y que el obrero esté aquí. Con eso ustedes generan un área de superficie estática que va a ser esta recta. Esto es mayor que esto, porque aquí los dos elementos se confunden uno tras otro. Y el área que se aumenta es menor a esta área que se aumenta acá. Entonces, ustedes calculan esta superficie estática. ¿Cuánto sale aquí? Denme multiplicando. 0.28. Ya sale 0.28 seguro, 0.28. No, ahí no, Inge, abajo lo estaba haciendo yo. Perdón. Ya, 0.28 metros cuadrados. Y acá, Ahí. Es 0.75 por 0.50. sí, 0.75 Es por 0.50. 0.37. ¿Cuánto? 0.37. Ya. Entonces, miren aquí. Tendríamos que sumar la superficie estática, sería igual a 0.37 más 0.28. Entonces esto me da 65, ¿no? 0.65. Este 0.65 lo multiplicamos por 3. Porque esto va a ser alrededor de la máquina, ¿sí? Entonces ya tendríamos la superficie de gravitación aquí. Obtenida a partir de ¿qué? De la superficie estática de cada uno de los elementos, del obrero y del elemento que sirve para entrada y salida de material. Entonces, esta sería la superficie estática a multiplicar por 3 y se distribuye alrededor de la máquina. ¿Sí? Entonces, ya con eso, nosotros tenemos la superficie estática, que sería la proyección como tal, que sería esta. Esto que está en verde es la superficie estática como tal. La superficie de gravitación, la que hemos calculado ahorita, todo esto, ¿sí? Y luego tendríamos la superficie de evolución, es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal, el equipo y los medios de transporte. Entonces, como no sabemos cómo se va a mover este operador, a veces tendrá que ponerse de costado, a veces de frente. Entonces, por eso es que se hace una corrección con este factor.
Entonces, lo que esta tabla nos dice, esta de aquí, es que cuando una industria es más automatizada, necesita menos movimiento de elementos y de personas alrededor de esas máquinas. Y es obvio, porque cuando ustedes ven una empresa prácticamente 100% automatizada, ustedes ven que las personas las supervisan las líneas desde lejos muchas veces y a veces incluso dentro de cabinas. Y por ejemplo, ustedes se meten al YouTube. A veces sí hay cosas interesantes ahí. Ustedes ven, por ejemplo, la fábrica de los Camaro en Canadá. Se dan cuenta que prácticamente todo lo hacen los robots y hay cabinas. O sea, por ejemplo, son líneas de producción 100% automatizadas. Estamos hablando de robots. Donde, por ejemplo, los operadores están en cabinas protegidas y están aquí supervisando, están en una cabina y ellos solamente están viendo, pero estas cabinas son altas que el supervisor supervisa al menos unas 3 o 4 líneas. Él ni necesita acercarse, peor empezar a darse vueltas alrededor de las máquinas, como pasa en los procesos manuales. Entonces, por eso nuevamente les digo que estos factores son pequeños cuando las industrias son prácticamente automatizadas y son grandes cuando las industrias son manuales, porque en las industrias manuales, las industrias donde se necesita la intervención de las personas, entonces aquí las personas tienen que moverse a las líneas, tienen que estar en las líneas. Por eso es que estos factores son más grandes. Miren, aquí hay otras consideraciones, ¿no? En el caso de los hornos y equipos que tengan puertas batientes que durante su operación deben mantenerse cerradas, la superficie estática se debe calcular en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Por eso es que ustedes tienen que conocer las máquinas, ¿no? O sea, supongamos en una panadería mismo. Supongamos en una panadería, ustedes tienen un horno. Este es el horno. Este es el horno. Y resulta que ustedes cargan el horno por aquí. Y este horno tiene puertas batientes. O sea, batientes significa que se abren y se cierran. Entonces, esta puerta en algún momento vendrá acá y hará esto. Y esta puerta de acá, lo que está cerrada, gira y en algún momento vendrá y hará esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto debería ser así, ¿no? No. Ya, entonces, si yo proyecto esto en un plano, si saco una proyección al plano, entonces esto va a ser así. Cuando las puertas están cerradas se confunden con esta arista y las puertas están aquí metidas. Pero el cálculo de la superficie estática no se hace con las puertas cerradas, se hace con las puertas abiertas. Entonces, puede ser que este horno deje que las puertas se alineen a esta arista, pero hay hornos en cambio que permiten esto. Estas puertas giran y prácticamente se confundan. Entonces, ¿cuál es la posición más saliente? Sería esta. Entonces, la superficie estática, miren, cambia y se vuelve esto. Y lo mismo la otra puerta. Esto se vuelve así. Entonces, la superficie estática ya no es esto. Vendría a ser esto. La estática. Por las puertas. Imagínense lo que son las puertas que cambian esta superficie estática en puertas cerradas de 1 a puertas abiertas en 2. Aquí. Entonces, miren, la superficie estática que usted reporta es esta, es 2. Por las puertas. ¿Sí se comprende esto? ¿Sí se entiende? ¿Sí está claro? Les pregunto, ¿sí está claro? Sí, sí, está claro. Ya. Entonces verán, esos pequeños detalles son los que nosotros vamos analizando, ¿no? Ya, hornos. Es importante señalar que el método desarrollado de los requerimientos aproximados de área, quedando para hacer los ajustes necesarios según las circunstancias. Entonces dice, nosotros diseñamos, desarrollamos el cálculo de espacios, o sea, el cálculo de áreas, quedando por hacer los ajustes necesarios según las circunstancias.
Entonces, miren, aquí la circunstancia es que esta puerta puede girar alrededor, puede inclusive pegarse esta puerta a esta arista, o sea, esta puerta quedar pegada aquí, aquí, ¿sí? Y perderse con esta arista acá. Pero el momento en que genera este movimiento, traza estos radios. Entonces, lo extremo es este, aquí, cuando es más ancho. Entonces, ¿quién opera? ¿Quién mueve la puerta? Un operador. Aquí estará un operador, una persona. ¿Sí? Aquí una persona, aquí parada la persona moviendo la puerta del horno. Entonces, esto ya genera una superficie que se va a cargar ¿en dónde? ¿Quién me dice? ¿En dónde cargo esta? ¿En dónde la considero? ¿En qué tipo de superficie? De estas de acá. ¿En la estática, en la de gravitación o en la de evolución? Esta área que proyecta la persona, que necesita la persona para utilizar, para mover, para abrir y cerrar la puerta. ¿En qué área se carga? ¿Quién me dice? En la estática. No. Ya está la estática, es la máquina. La estática considera esta apertura de puertas. Se aumentó de 1 a 2. Pero aquí necesitamos dejar espacio para esta persona. ¿Dónde se considera ese espacio para esa persona? Este rectángulo que estoy haciendo aquí, esto de aquí, ¿es qué tipo de superficie? Es una superficie estática, pero de la persona. Y esa superficie estática de la persona, ¿en qué superficie se carga? ¿Quién me dice? Ya les En la explico. gravitacional, entonces. Sí. En la de gravitación, porque miren aquí. En la superficie de gravitación dice, es la superficie utilizada por el obrero. ¿Sí? Por el obrero. Aquí, quien abre las puertas del horno es el obrero. Y el obrero proyecta en el piso un área, una sombra, que es la superficie estática de la persona. Entonces aquí nosotros ya calculamos la superficie estática del horno y la corregimos de 1 a 2. La que se reporta es 2, porque las puertas tienen que abrirse. Sin embargo, ¿quién abre las puertas? El obrero se pone aquí. Y ese obrero proyecta en el plano un área que es la superficie estática de la persona. Entonces, ¿dónde se considera eso? En la superficie de gravitación. ¿Sí? Ahora, en el mismo caso, ¿en dónde se colocan, por ejemplo, el pan que se va a cargar? ¿Con qué viene el operador? ¿Qué trae para cargar el pan? ¿Trae el pan en las manos? ¿O en qué trae? Una bandeja o charola. En una bandeja, en una charola, y muchas veces ellos utilizan estanterías, ¿no? O sea, traen esas estanterías con ruedas y aquí vienen las... espérenme. No voy a cerrar esto porque... Ya, entonces vienen estas charolas así y estas saben tener rueditas. Estas como estanterías. Y aquí están las latas, ¿no? Y aquí está el pan amasado, en este caso, listo para cargar al horno. Entonces viene este obrero, abre las puertas, junta o acerca estas como carritos que tienen las latas y lo apega aquí. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos espacio para esto. Y este elemento que trae las latas y que trae el pan para ser metido, para ser ingresado al horno, proyecta también un área, una superficie estática. Entonces empieza a proyectar, se deja un espacio y empieza a proyectar esto. Entonces esto que está proyectando es una superficie estática de este elemento. ¿Y en dónde se carga esta superficie estática? ¿En cuál de las superficies? ¿Qué dice?
¿En la estática, en la de gravitación o en la de evolución? En la devolución. No. ¿En cuál se carga? ¿Qué dice? Aquí está, clarito. Si ven, ¿en cuál se carga? En el de gravitación. En la de gravitación. Entonces, miren, la de gravitación va a considerar la superficie estática de la persona y la superficie estática de este elemento. Entonces, supongamos que esto mide, yo qué sé, 10 metros por 90 centímetros de profundidad. Entonces, esta superficie estática sería 1,10 por 0,90. Entonces, miren, ahora, si es que el horno se cargara por los 3 costados, multiplico esta, o sea, tendría que volver a sumar. Esta superficie estática total sería igual. Esto es 1,10 por 0,90. ¿Cuánto sale? 0,99 creo. Y esto de acá, supongamos lo que decíamos, no, la persona deja una huella de 0,70 por 0,50, por decir algo. Entonces aquí sumo esta área de aquí, esta área A, más esta área B, A más B, me sale, yo qué sé, un valor. Y si se carga el horno por los 3 lados, y esto lo multiplico por 3, para conseguir que la superficie de gravitación. Mire. Entonces, esta superficie de gravitación ya viene, miren aquí, en este horno, ya tengo todo esto, es la superficie estática, todo esto. Pero la superficie de gravitación ya cambió. Y el peor de los casos es que este obrero se ponga acá, o sea, que está el horno así, con su superficie estática, ¿sí? Y que el obrero se ponga entre el horno, este sería el obrero, y entre este elemento, está como cochecito que trae las latas, así. Ese es el peor de los casos. Por eso es que esta superficie de gravitación, o sea, la segunda, ¿no? No se olviden esta de gravitación, se va a sumar aquí, o sea, espérenme aquí, esta no me deja. Aquí. Esa raya se resintió. Espérenme un ratito ahí. Ya, entonces miren, esto sería el peor de los casos. No. Entonces hay que sumar esto. Y esto es entendiendo que el horno se opera a un lado, se carga a un solo lado. Pero si este horno se carga a 3 lados, esto ya es acá. Entonces habría que ver. Entonces, en este caso, este horno no se carga por los 3 lados. Yo al menos no he visto eso nunca. Se carga por este frente. Entonces, miren aquí que tenemos la superficie estática y esta es la superficie de evolución, ¿no es cierto? Es la segunda. La superficie de gravitación, ¿no? La segunda superficie de gravitación.
superficie de gravitación. Es esta. Entonces, miren, la estática lo que proyectó con las batientes de las puertas. Aquí analizamos las batientes de las puertas y se hizo esto. Ahora, la superficie de gravitación, lo que ocupó el operador, porque esto ocupaba el operador y los elementos que utilizaba el operador. Por eso es que esta partecita, esta sombra de aquí es la del operador y esta sombra de aquí es de este elemento como estantería. Esos elementos proyectan una superficie estática. Entonces aquí decíamos A y esta es B. Proyectan una superficie estática y generan una superficie de gravitación, que es la segunda. Miren, aquí clarito dice, ¿no? Es la superficie utilizada por el obrero y por el material acopiado para las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo. Esta superficie se obtiene por cada elemento multiplicado por la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina deben ser utilizados. En este caso, por 1. Entonces, aquí generamos la superficie de gravitación. La superficie de gravitación va a ser igual a la suma de estas superficies de A más B por 1. ¿Por 1 por qué? Porque se opera por un solo lado, que es este. Este es 1. Pero si se operara por acá, entonces multiplicaría por 3. ¿Y ahí qué sacamos? La superficie de gravitación. No, la superficie de gravitación, que es la segunda. Y finalmente viene la superficie de evolución. Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos personal del equipo de los medios de transporte, para las salidas del producto terminado, para el cálculo se utiliza el factor K. Entonces, esta superficie de evolución ya considera la estática y la de gravitación, pero por un factor K. Y corrige. Lo que hace es que a través de esa superficie de evolución se corrige, ¿sí? Se corrige en función del tipo de industria. Entonces, eso es brevemente explicado esto, ¿no? Ahora, acá, para los operarios se considera una superficie estática de 0.50 metros cuadrados y una altura promedio de 1.65 si es que se necesitara calcular volumen. Pero nosotros, para el obrero, o sea, en este ejercicio que le poníamos al obrero, estamos considerando 50 centímetros para el obrero. Miren, aquí yo les decía 0.70, ¿no? Pero el libro nos dice 0.50. Este es un librito sudamericano, es un libro peruano. Los peruanos a veces hasta son más bajitos que los ecuatorianos. Relativamente, sí, los ecuatorianos somos un poco más altos. Porque, por ejemplo, libros americanos recomiendan 0.70. Es el tema ergonómico, ¿no? El tema que ustedes conocen, el tema de ergonomía. Este libro, como les digo, está bien para Sudamérica y dice 0.50. O sea, ¿qué nos dice? Que una persona que está parada de frente, ¿sí? Aquí están los hombros, aquí están los brazos, etcétera. Deja una huella, proyecta una huella de, genera una sombra de 0.50 de ancho y de profundidad, porque puede girar, ¿no? Puede girar esa persona. O sea, gira. Entonces, eso dice. Ahora, hay libros, por ejemplo, de la literatura americana que dice 0.70. Entonces, ustedes verán en su cálculo de espacios qué tipo de realidad ustedes van a vivir. Por ejemplo, yo trabajaba alguna vez en alguna empresa donde nosotros teníamos personal de acá, pero traíamos gente de Estados Unidos para que haga ciertas cosas. Entonces, en ese caso, se considerará 0.70 para la huella de las personas. Ya, ¿qué más? Los almacenes debidamente separados de las áreas de proceso mediante paredes, mallas, entre otros, no forman parte del análisis de Gurchit. Ojo, los almacenes, los sitios de almacenamiento de materia prima, de producto en proceso, no forman parte de este cálculo. Sí, o sea, miren qué es lo que dice. Nosotros estamos calculando esto.
Estamos calculando una línea, ¿no? Y la línea tiene esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos? El espacio estático de la máquina. Supongamos que esta máquina tiene elementos móviles, se mueve hacia acá, entonces la superficie estática se hace esta. Esta es la estática. Esta máquina es prácticamente manual y se mueve el operador por aquí, por acá, por acá, por acá, y necesita utensilios en los 4 lados y generamos la superficie de gravitación. Superficie de gravitación. Superficie de gravitación. Luego, calculamos la devolución, que prácticamente la devolución no es más que una corrección a esta. Aquí ya me faltaría espacio, esto lo mandaría más acá. Entonces, la de gravitación no es más que una corrección a las dos y genera un área así. Mire. Y esta es la superficie de evolución. Entonces, al final del cálculo, miren, si nuestra línea era esto, resulta que vamos a entregar un dato general de nuestra línea de producción y va a ser algo como esto. Todo esto, la superficie total que hemos calculado para esa línea de producción. Esta es la superficie total. Pero Gurche de este método no considera las áreas que separan los procesos, ¿sí? O sea, no considera, por ejemplo, si esta es un área de corte, por ejemplo, esto es un área de corte. Y resulta que vamos a tener otra área que se llame soldadura. Este es el área de soldadura. Y a alguien se le ocurre o dice, vamos a dejar un espacio entre las dos áreas, que es este espacio. Entonces, Gurchet nos permite calcular, este método de Gurchet nos permite calcular esta superficie del área de corte y esta superficie del área de soldadura. Pero Gurchet no responde a la pregunta del área del espacio entre estas dos áreas, del área que hay entre un área de proceso llamada corte y un área de proceso llamada soldadura. Entonces, ¿qué se aplica aquí? ¿Quién me dice para establecer esto, esta separación? ¿Quién me dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el señor Álvarez, Félix? Sí, ¿Qué aplicamos aquí? ¿Qué consideramos para dejar este espacio entre estas dos áreas? ¿O qué cree usted que se debe considerar? Eh, para considerar ese espacio tal vez sería, bueno, pienso yo que de acuerdo a las fichas de máquinas y de acuerdo a la cantidad de materia prima que fluye entre área y área. Ya la cantidad de materia prima que fluye entre área y área, sí. ¿Qué más? eh, ¿Qué más? Creo eso, nomás dije, no. Ya, entonces miren, este sería un proceso en línea, ¿no? O sea, sería un proceso general que va uno tras de otro. Miren lo que esto significa. Gracias, señor Álvarez. Mire, vamos de aquí y vamos a enviar acá. Todo lo que vamos generando aquí lo vamos a enviar acá. Entonces hay un espacio, un área de separación entre el área de corte, del proceso de corte y el proceso de soldadura. ¿De qué dependerá este espacio? ¿De Gurchet? No, porque Gurchet no va a decir cuál es este espacio. Dependerá de qué? Primero del diseño de proceso, ¿sí? De cuánto va a fluir, del volumen, del tamaño de los elementos que van a ir de esta área a esta área. Dependerá del diseño como tal. Supóngase que por aquí pasa personas, entonces necesito dejar un pasillo.
Supóngase que ustedes dicen que para llevar, es manual, para llevar lo que sale de esta área de proceso, necesito montacargas que lleven acá. Entonces necesito estacionar, poner montacargas aquí, movimiento de personas, ya depende del proceso como tal. Entonces ya vienen reglas arquitectónicas, vienen reglas de diseño del proceso, vienen espacios aquí que se dejan en función de la realidad del diseño general de planta. Pero Gurchet no le dice esto. Este espacio. Gurchet sí le ajusta esto de acá, que ya hemos visto. Esto de aquí, sí nos dice Gurchet, porque está considerado superficie estática, superficie de gravitación, superficie de evolución, y se genera una superficie total del área de corte. Lo mismo Gurchet nos dice esto, porque aquí habrán máquinas, igual habrá elementos de proceso, no sé cómo quiera que estén aquí. Es un área de soldadura. Y Gurchet nos ayuda a calcular esto, todo lo que va aquí. Pero Gurchet no nos dice este espacio de aquí, esto de aquí, este espacio, esta área que hay entre estas dos áreas de proceso. Entonces eso dependerá de qué? Del diseño general de la planta. Dependerá de temas arquitectónicos, de temas de diseño de proceso, como saber cómo se transporta lo que sale de esta área a esta. Saber si es que aquí hay pasillos, por aquí pasan montacargas, pasan elementos de transporte, puentes, grúas, se estacionan, no sé, los montacargas mismo. Hay, por ejemplo, almacenamiento temporal de producto en procesos. Póngase que aquí almacenan temporalmente lo que sale de acá. Entonces necesitamos este espacio. Y por aquí pasan personas. Entonces esto ya dependerá del diseño de su proceso. Lo que Gurchet ajusta son estas áreas. Pero esto no. Eso dice el texto. ¿Sí se comprende eso o no? Ya, para el cálculo de la superficie que hay que asignar a los puntos de espera de material ubicado de las áreas de proceso, no se considera la superficie de gravitación, sino únicamente la superficie estática y de evolución. Ya hicimos este gesto, ya explicamos esto al momento que pusimos el horno. Acá en el horno consideramos las estáticas del operador y de este como cochecito para calcular la superficie de gravitación. Ya hicimos eso. ¿Qué más dice? Normalmente la superficie ocupada por las piezas o los materiales acopiados junto a un puesto de trabajo para la operación en curso no dan lugar a una asignación complementaria, ya que está comprendida en la superficie de gravitación y de evolución. Entonces, lo que nos quiere decir es que ya tengo aquí el cochecito, ¿no? Tengo aquí el cochecito en este caso. Y sé que en algún momento la persona se va a poner aquí, al lado de este coche. O se va a poner acá, se va a poner acá o acá. Pero al momento en que nosotros hicimos esto, mire, esto ya estamos cargando porque ya dejamos el espacio acá, 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 acá para las distintas posiciones. Pero alguien dirá, ¿y acá? No, porque no necesita ponerse el operador acá para cargar acá. Esto no se cargaría, ya está cargado aquí. Eso es lo que dice este párrafo. Este párrafo de acá. Ya, normalmente la superficie ocupada por las piezas o los materiales junto a un puesto de trabajo para la operación en curso no dan lugar a asignación complementaria, ya que esta superficie está comprendida en la superficie de gravitación y de evolución. Sin embargo, si ocupar una superficie mayor al 30% del área de gravitación del puesto de trabajo, se debe considerar independientemente como si fuera un punto de espera, punto anterior. Para el caso de los estantes, solo se considera la superficie estática. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si esta área que ocupa la persona, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, esta de aquí, esta, fuera representativa y fuera más del 30% del área de gravitación, se debe considerar independientemente.
Entonces, si es que, por ejemplo, esta estantería es muy pequeñita, o sea, este es el espacio de la estantería y este es el espacio de la persona. Sí, entonces se debe considerar independientemente este espacio. O sea, se lo debe cargar este espacio del operador a los 4 costados. Aquí se le cargaría esto, se le cargaría esto, se le cargaría esto. Acá, ¿qué hicimos? Esta estantería es más grande. Esta estantería no necesita que se ponga el operador aquí, por eso no le cargamos a este costado, aquí. Pero si esta estantería fuera súper pequeñita, aquí, ¿no? Este es donde van las latas. Fuera súper pequeñita. Y el operador necesita ponerse acá, entonces se le considera todo esto. Porque esto no es representativo respecto del tamaño del operador. Eso dice en este párrafo. Ya. Entonces está explicado eso. Ahora vamos a ver los ejercicios. Voy a proyectar. Por eso es que, por ejemplo, yo les pido a ustedes que levanten las fichas, ¿no? Yo les dejé una ficha de espacios porque en esas fichas se ve cómo ustedes van calculando. Eso no está en ningún libro, eso es un aporte mío de un folleto que yo tengo. Denme un minutito. Ya, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, que se lo escucho. Ya, entonces vamos a ver los ejercicios, ¿no? A ver, déjenme ver a ver si les doy datos adicionales. A ver, les proyecto el folleto que estamos siguiendo para saber el orden, ¿no? Ojo con esto. Verán dónde estamos. Miren, nosotros pasamos de sacar el diagrama de relación de actividades que generaba el ideal. Generamos un layout. Luego hicimos este diagrama de relación con relaciones entre las áreas, dependiendo de lo que se estableció en este diagrama. Y luego nosotros necesitamos entrar a cálculo de áreas. Y ya podríamos ir colocando las áreas así con estas herramientas que les decía yo que se utilizan en la práctica. Entonces, necesitamos el cálculo de áreas. Y por ejemplo aquí, miren. Miren aquí, ¿no? Hay tablitas. Miren, estas son las normas arquitectónicas que yo les digo. Miren.
Vamos acá. Acá estamos. Miren esto. Son normas arquitectónicas. Por ejemplo, un local industrial, condiciones extremas, clima caliente o frío. Personas, entre 1 a 10, excusados, 1. Cuando son hombres. Cuando son mujeres. Y cuando son hombres, de 1 a 15. Eso vimos, por ejemplo, en el video, ¿no? ¿Se acuerdan? Estas son normas, por ejemplo, para calcular las áreas de servicios generales. Lavabos, duchas, ¿qué más? Vestidores, etcétera. Entonces, aquí, denme un minutito, espérenme. ¿Me están escuchando? Sí, Ya. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos tablas, por ejemplo, para áreas de servicios generales, ¿no? Áreas de, por ejemplo, duchas, lavabos, vestidores, el tema de cuartos para bebederos, si saben lo que son bebederos, ¿no? Estos bebederos automáticos que usted se acerca, hay un sensor y sale un chorro para que usted pueda beber agua. Eso se utiliza sobre todo en empresas que manejan productos químicos. Entonces, miren aquí, número de personas, 1 a 10, excusados, 1. Lavabos, mitad del número de excusados. ¿Sí? Bebederos, una relación de 1 por cada 75 personas. Regaderas, 1 por cada 15 personas. Tarjas de servicio, un piso donde es aplicable. ¿Qué es esto? Por ejemplo, son áreas donde las personas salen de los lavabos, de los baños y hay sitios de descanso temporal. A eso se refiere. Entonces, miren, nosotros nos meteríamos dentro de lo que son los criterios industriales, pero también hay para diseño comercial y para diseño de servicios. Esto de aquí, por ejemplo, son plantas de producción, ¿no? Lo que nosotros hacemos para productos tangibles. Comercial, por ejemplo, centros comerciales, oficinas, todo eso. Y servicios, por ejemplo, lo que es el tema de agencias de viaje, bancos, el tema de aseguradoras. Entonces, miren, a través de estos criterios, nosotros ya podemos ir diseñando las áreas de servicios generales y esto capturarán, porque esto yo les voy a pedir y ustedes me van a decir por qué.
¿sí? Porque les voy a pedir también que me digan cuántas personas van a trabajar, ¿sí? En su planta, en el área administrativa y cuántas en el área de proceso tal. No se olviden que ustedes en el estudio organizacional, ahí ustedes ya deben haber establecido cuántas personas administrativas. En su organigrama estructural, por ejemplo, ya se ve la cantidad de personas. Entonces, eso lo van a dividir entre áreas administrativas y áreas de producción. Entonces, estas tablas les van a servir. Mire, excusados requeridos por OSHA, ¿no? Esto es americano. Es la Oficina de Seguridad e Higiene Ocupacional de Estados Unidos. Para empleados de cada sexo. Mire, número de empleados, 1.15. Número mínimo de excusados, 1. De 16 a 35, 2. Mire. Entonces ya está esto. Esto también ustedes lo van a ver, me parece que lo tienen en el 2393, pero no lo tienen así tan desagregado. Entonces a eso me refería cuando, miren acá igual hay datos, por ejemplo, para diseño de oficinas, donde van los sanitarios, donde van las duchas. Entonces esto yo les he de dar un libro, un extracto de un libro para que ustedes también consideren. Pero esta de aquí capturarán para que ustedes me justifiquen las áreas de servicios, ¿no? Duchas, lavabos, comedores, vestidores, bebederos, ¿sí? Entonces, eso considerarán. Ahora, vamos acá. Sigamos con esto. Entonces, miren, yo tengo esto resumido de otra manera, de alguna manera es un poco más detallado y necesito que se copien esto de aquí. Este espacio de operador y mantenimiento en pies cuadrados, ustedes aquí ya lo tienen en centímetros, agregar de 18 a 24, 61 centímetros a todo alrededor de la máquina para mantenimiento y de 23 a 36 pulgadas, 91.5 centímetros en el lado del operador. Pregunta, de lo que hemos visto, ¿esto permite calcular qué superficie? ¿La superficie de gravitación, la superficie de evolución o la superficie estática? La de gravitación. La de gravitación. Entonces, miren, el libro anterior les hablaba de ciertos valores. Yo les recomiendo que pongan estos, ¿no? O sea, los espacios los incluyan estos porque esto es hecho para, como les digo, son normas más bien americanas para generar más espacio. En una planta, cuando usted hace diseño, que le sobre el espacio es mejor que le falte. En el librito que yo les mostré, por ejemplo, daba 50 centímetros para el personal. Como les digo, es un libro suramericano, es un libro peruano. Los peruanos sí son un poquito más bajos que nosotros, que los ecuatorianos, a pesar de que los ecuatorianos seguimos siendo pequeños. Nuestro promedio me parece que está en 1,68 m, el promedio para varones, ¿no? En cambio, los americanos están con me parece que están 1,78 m, 1,80 m. Entonces siempre se deja más espacio por el tema de ergonomía, por el tema inclusive de fatiga. Entonces estos datos copiarás para que ustedes puedan utilizar en sus cálculos. ¿Qué más? Espacio de trabajo en proceso. Esto de aquí, miren. Y esto quiero que me comprendan bien. Miren aquí, esta fórmula se parece más a la que nosotros estamos manejando, ¿no es cierto? Si ven, superficie estática, superficie de gravitación más superficie de evolución. ¿En qué se diferencia? Que aquí todavía no está cargado el factor K. Aquí lo que quiero que se den cuenta es que esta superficie de evolución, que es pasillos para desplazamiento del personal y de los materiales, ¿sí? Acá se descompone en esto, o sea, se muestra como esto. Es esto. Y hay autores que la descomponen mejor, esta superficie de evolución.
la descomponen de esta manera, aquí. Almacenamiento de amortiguador a la entrada, almacenamiento de amortiguador a la salida, desperdicio y desecho de proceso, herramientas, troqueles y accesorios, suministro de materiales y mantenimiento. Yo les voy a hacer un gráfico y esto ustedes van a considerar en su resumen de clase. Esto lo van a dibujar ustedes en diapositivas porque esto es algo que no tienen los textos, pero que en algún momento yo hice una revisión de algunos libros y saqué esta información. Entonces, verán. Nosotros tenemos una máquina, ¿no? Supongamos que tiene elementos que salen. Entonces, esta máquina proyecta una superficie estática. Sería la superficie estática todo esto. Después, la máquina genera una superficie de gravitación. ¿Para qué era la superficie de gravitación? ¿Quién me dice? Para el movimiento de los operarios y u otros elementos que intervengan con la máquina directamente. Ya, entonces viene la superficie de gravitación para lo que acaba de decir, ¿no? Entonces, si el operario se pone aquí, se pone acá, se pone acá, se pone acá, y el operario utiliza elementos para almacenamiento, yo qué sé. Entonces, la superficie de gravitación se convierte en esto. Porque tiene 3 lados de movimiento del operador. Luego, en función de la superficie, entonces aquí genero una superficie de gravitación. Ya tengo la superficie estática y la superficie de gravitación. Entonces, viene luego la superficie de evolución, que de acuerdo al método anterior, la superficie de evolución era igual a la superficie estática más la superficie de gravitación por K. Así era, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces aquí, miren, nos damos cuenta de que este autor, de aquí en este caso, nosotros vamos a considerar una superficie que se llama de evolución, pasillos, desplazamiento personal y de los materiales, pero esta está subdividida en esto. Almacenamiento de amortiguador a la entrada. ¿Qué significa eso? Resulta que hay puestos de trabajo, hay procesos, hay áreas de proceso donde las máquinas necesitan almacenamiento temporal de ciertos elementos para que sean utilizados en el proceso. Y a eso se le llama almacenamiento de amortiguador a la entrada. Hay ciertos procesos que cuando usted termina de hacer el proceso, por ejemplo, termina de soldar, termina de pintar, y usted almacena temporalmente esto. Esto se llama amortiguamiento a la salida. Puede ser que esté aquí, puede ser que esté acá, o inclusive puede ser que esté al frente del operador. Entonces, este almacenamiento de amortiguamiento a la entrada es este. Sería este I. Amortiguamiento a la salida sería este 2I. Desperdicio y desecho del proceso. Entonces, hay procesos que sobre todo en los manuales dejan mucho desperdicio. Entonces, esos residuos se almacenan temporalmente aquí. ¿Sí? Entonces, hay espacio para desperdicios. Herramientas y troqueles, miren lo que significa. Hay procesos que requieren que se almacene, a ver, espérenme aquí, voy a utilizar este lápiz. Que se almacene herramientas, por ejemplo, armarios. O sea, hay máquinas que necesitan armarios porque tienen herramental. ¿Sí? Entonces aquí, herramientas, troqueles y accesorios, suministros y materiales de mantenimiento. Entonces vendrán herramientas para ajustar matrices, etc. Entonces miren cómo esto se distribuye. Y yo les recomiendo que utilicen este criterio para dividir la superficie de evolución, esta, que sería es esto,
a este nivel de detalle, para que ustedes me digan cuánto están dejando de almacenamiento de amortiguador a la entrada, a la salida. Este puede ser a la entrada y este a la salida, o puede ser este a la entrada, este a la salida. ¿Cuánto para desperdicio y desecho? ¿Cuánto para herramientas y troqueles? Por ejemplo, este podría ser un armario, suministros y materiales de mantenimiento. Entonces, depende del tamaño del lote, de la frecuencia del movimiento de material, ejemplo, veces día, veces hora, de la capacidad de producción. Y ahí aparece esto. ¿Sí? Esto de aquí, aparece el K. Entonces, miren, ¿qué es lo que quiero decir? Este K se justifica por todo esto. Porque cuando una planta, nuevamente no, cuando una planta es manual, todo esto es visible y es muy visible. Porque hay muchos desperdicios, porque se almacenan cosas a la entrada, a la salida, porque necesitamos armarios, porque necesitamos herramientas para dar mantenimiento a los elementos, ¿sí? Entonces ahí nace el K. De aquí surge el K, ¿sí? Entonces ese K permite hacer esas correcciones que yo les decía. Entonces aparece esto. Entonces, miren, aquí por fin aparece este K y el método anterior se ajusta a lo de siempre, o al que ya vimos. Miren, este K. Entonces, espérenme, les capturo esto. Me voy a pizarra. Miren, entonces viene este K, ¿no? Aquí está. Miren aquí. 0.10, 0.25. Es la misma tabla, ¿no? Pero esta partecita de acá, que les desagregué, esto de acá, ¿qué justificaba? ¿Qué detalla esta partecita de lo que les dije? Esto de aquí, ¿qué era? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué es esto? La proporción de K. Lo que representa acá. O sea, miren, cuando K es mayor, o sea, cuando este K es mayor, o sea, nos encontramos con esto aquí y tomamos, miren, entre 2 y 3 y tomamos 2.5, significa que la empresa es prácticamente manual. Por eso es que alrededor del puesto, como les decía, ya tengo la superficie estática, tengo la superficie de evolución y voy a calcular la de gravitación. Pero en la de gravitación, como es una industria prácticamente manual, se necesita amortiguamiento a la entrada, amortiguamiento a la salida, se necesita espacio para herramental, se necesita espacio para mantenimiento, se necesita espacio para residuos. Por eso es que todo esto que es grande, es una empresa prácticamente manual,
K lo considera 2.5. Pero cuando es una empresa prácticamente automática, donde ya está calculado los espacios, y el operador no necesita estar aquí, no necesita tener herramientas, no necesita tener armarios, no necesita almacenar, este K se vuelve súper pequeñito y se hace este de aquí. Y se vuelve 0.10. ¿No es cierto? Estamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada almacenado, porque aquí el operador no necesita tener estas herramientas, no necesita tener esto para mantenimiento, no genera residuos, no necesita amortiguamiento a la entrada, a la salida, ¿sí? Sino que es automático, esto pasa. Por eso este K se vuelve pequeño. Entonces, esta es la justificación de K. Esto representa K. Y cuando la empresa es prácticamente automatizada, esto desaparece. No necesito amortiguador a la entrada, no necesito amortiguador a la salida, no genero desperdicios y desechos porque a veces las máquinas mismos los canalizan a ciertos elementos para almacenarlos. No necesitamos esto. Esto podría ser. Sí, entonces, esto es el K. Miren, ese es el K. Está un poquito más detallado en este material y lo que quiero es que comprendan el tema del porqué del factor K. Aquí. Entonces, miren, están estas tablas y vienen las fichas. Miren, en estas fichas yo entiendo que ustedes sí lo hicieron, entonces se va colocando los espacios para ver cuánto sale la superficie total. Ya, entonces con esa aclaración, ahora sí, vamos a ver este ejercicio. Ya, ¿sí están viendo, no? Sí. Ya, entonces, ejercicio 1 dice, se trata de distribuir un pequeño taller mecánico, véase tabla de la izquierda. Número de tornos, 2. Número de lados, un lado, o sea, se opera a un lado. Superficie estática, ¿no es cierto? Superficie estática del torno ya ha sido calculada. ¿Sí? Superficie de evolución ha sido calculada, superficie de gravitación y la superficie total. Entonces aquí miren, tenemos un torno pequeño, un torno grande, los dos se operan a un lado, pero ya tenemos una fresadora que se opera a dos lados. Miren, tenemos un radial que es una fresadora universal prácticamente. Este es un radial, se le llama, es una fresadora universal. Se opera a los tres lados porque la mesa ya gira. Una rectificadora a dos lados. Entonces, aquí, por lo que se ve, seguramente tiene de frente este torno 1.2 metros y de profundidad 1 metro. ¿Sí? Y nosotros tenemos esta superficie de gravitación. Desagreguemos esa superficie de gravitación. ¿Cómo se calculó? ¿Quién me dice? La superficie de gravitación era la superficie estática por el número de lados de trabajo de la máquina, o sea, el SS por el N mayúscula. Ya, entonces por eso es 1.2 por 1, que me da 1.2. ¿No es cierto? Aquí miren, en este caso la superficie estática por 2 me da 4. Aquí 2 por 3 me da 6. Aquí 2 por 2 me da 4. Por el número de lados. Entonces la superficie de gravitación considera el número de lados que se opera. Luego vamos a la superficie de evolución. Entonces la superficie de evolución, ¿a qué era igual? La superficie de evolución era igual a la superficie estática más la superficie de gravitación por K. Entonces, en este caso, la superficie estática 1.2 más la superficie de gravitación 1.2. ¿Ya? ¿Cuánto está considerando aquí K? 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que
Miren aquí, estamos hablando de una industria mecánica y le está tomando el valor más bajo. Porque aquí de 2 a 3, lo ideal sería tomar 2.5. Ellos deben tener algún criterio para tomarle el valor más bajo. Sin embargo, yo aquí recomendaría que se tome el 2.5. O sea, para que este 4.8 se convierta en ¿cuánto? 2.4 por 2.5. ¿Cuánto sale? 6. 6. 6. Entonces esta debería ser 6. Ellos deben tener algún criterio porque le toman el valor más bajo. Ya, entonces aquí, ahora, la superficie de evolución. Con esto, la superficie total sería igual a la superficie estática más la superficie de gravitación más la superficie de evolución. Entonces aquí sería 1.2 más 1.2 más 4.8, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué sale 14.4? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual la superficie total? Entonces, este método considera lo siguiente, ¿no? A ver, ¿dónde estamos con ustedes? Acá. Superficie total. Entonces aquí está faltando el N, ¿no? ¿Qué es N? ¿Quién me dice? La cantidad de maquinaria como tal que necesita la planta. No. N es el número de elementos móviles o estáticos de un tipo. Les estoy utilizando esta fórmula mismo. Ya les traigo. Ojalá me deje pegar. No creo que me va a dejar, no. A ver, les vuelvo porque si no, no me están siguiendo, creo. Ahí, ¿sí están viendo esta que está marcada? ¿Sí están viendo? Sí, sí. Ya, esta estoy utilizando. La superficie estática es igual a N. Número de elementos, la superficie total. Número de elementos móviles o estáticos de un tipo por superficie estática, superficie de gravitación por superficie de evolución. Se suma todas estas áreas, se multiplica por N. Número de elementos móviles o estáticos de un tipo. Entonces acá, ¿cuánto es N? Dos. ¿Cuánto? 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que sale 14.4. Entonces, estamos utilizando esta fórmula de acá. Este de aquí, no se olvide. Este. Ya. Entonces, verán, de deber vamos a hacer el resumen de esta clase y vamos a analizar mejor los resultados. Los resultados están ahí en el libro, pero lo que quiero es que comprendan ese tipo de cosas que les estoy haciendo notar. Y sería el avance ya del cálculo de los espacios de sus máquinas. Entonces, en el cálculo de sus máquinas, de sus espacios, van a salir un montón de novedades. Quiero que traigan todas esas dudas. Quiero que analicemos con ustedes qué problemas se encontraron. Y eso sería el avance. Entonces, sería dos cosas, ¿no? El resumen de esta clase. Sí, y segundo, el cálculo de los espacios de sus máquinas. Y en esos cálculos ustedes se van a encontrar con novedades. Quiero que
se den cuenta de esas novedades y que analicemos acá. Podemos aquí resolver todas las dudas aquí en la clase. Eso sería ya para el día miércoles. Entonces, eso quedaría. Les recomiendo que consideren los datos adicionales que les he dado, los datos que les decía de este material, ¿no? Esto de aquí, estos datos que les di aquí, esto de aquí, y que tengan bien claro esto, lo que les expliqué ahorita en la pizarra, para que ustedes puedan justificar, porque sus industrias prácticamente son manuales, no son automáticas, salvo algunas me parece que tienen semiautomáticas. Entonces con eso van a poder justificar ustedes mejores los datos. Entonces esas fichas bien construidas para que se vea lo que van calculando. Eso sería, ¿sí está claro? Inge, disculpe, ¿para cuándo dijo? Para el miércoles. Ya. Ya, entonces eso quiero ver. De que va a haber problemas, de que van a tener inconvenientes, sí, pero justo eso es lo que quiero que veamos. Y, por ejemplo, puede haber algún voluntario o voluntaria, proyectamos, analizamos y vamos corrigiendo, hacemos un ejercicio a detalle con el caso de ustedes y ahí despejamos todas las dudas. Entonces, quedemos hasta ahí. Que tengan buen día. Hasta luego, Inge, pase bien. Hasta luego, Inge.